En este video se hablará un poco sobre qué es la zoología de partículas. Este equipo está conformado por Diego Sarmiento, León Rosa y David Almeida. En esta presentación se hablará un poco sobre la historia, de dónde salió este término en zoológico de partículas. Hablaremos un poco sobre qué es el zoológico de partículas y tocaremos un poco sobre los grupos de investigación que trabajan sobre el zoológico de partículas a nivel nacional como internacional. Y al finalizar, intentaremos dar un, una idea de cómo podemos apropiar este término de zoológico de partículas, esta herramienta, a nuestra carrera que es ingeniería en sistemas. Iniciaremos o pues vamos a dar inicio con un poco de historia sobre qué es el zoológico de partículas, qué es este término. Bien, como parte de la historia, empezamos en la antigua Grecia, en donde se tenían dos pensamientos. Estaban los que creían que la materia era continua, es decir, que por más que yo dividiera un objeto, siempre se iba a tener el mismo objeto en trozos más pequeños. Y estaban los que creían que la materia era discreta, es decir, que en algún momento de tanto dividir un objeto se iba a llegar a tener una partícula indivisible o un pedazo de materia fundamental, que en este caso sería el átomo. La palabra átomo viene del griego a de no y tomo romper, es decir que esta partícula no se puede romper o es indivisible. En la época, la cabeza de esta teoría de la materia discreta la tenían Leucipo y Demócrito. Pero pues a falta de pruebas de la existencia de los átomos y pues bajo la influencia de Aristóteles, durante los próximos siglos se siguió teniendo el pensamiento de que la materia era continua. No fue sino hasta 1800 cuando John Dalton realizó una prueba indirecta para demostrar la existencia de estos átomos. De aquí en adelante se fueron descubriendo muchas más partículas durante el tiempo, eh, como lo es en 1897, cuando J. J. Thomson descubrió o hizo el descubrimiento del electrón, el cual fue considerado después como una partícula elemental. En el lapso de tiempo de 1895 a 1900 también se hicieron eh, descubrimientos de más partículas como lo son la partícula alfa, también se descubrieron los rayos X y los rayos gamma en este periodo de tiempo. Eh, Años después, en el periodo de tiempo 1930 a 1940, se hizo el descubrimiento de las partículas, el neutrón, el cual también fue considerado una partícula elemental. El positrón es la antipartícula del electrón, que también es considerado una partícula elemental. Y el muón, que es una partícula elemental muy masiva que pertenece a la segunda generación de los leptones. Entre 1940 y 1950 se descubrieron las partículas pión, kaón y se descubrió lambda. En 1950 a 1970 se descubrieron el antiprotón y el neutrino, los cuales el neutrino es de la familia de los fermiones y el antiprotón es la antipartícula del protón. En el periodo de 1970 a 1990 se descubrieron las partículas J y Y, se descubrió el leptón tau, el mesón, se descubrió también el upsilon y el gluón. Y por último, los últimos descubrimientos desde el 1990 han sido el quark-top, el tau neutrino y la partícula, el bosón de Higgs, la cual fue descubierta en el 2012. Debido al descubrimiento de todas esas partículas, se empezó a tomar el término zoológico de partículas. ¿Qué es el zoológico de partículas? Este término se comenzó a dar ya que ya se tenía, en ese tiempo ya se tenía una larga lista de partículas elementales conocidas. Entonces a toda esta larga lista de partículas elementales se les comenzó a dar el nombre de zoológico de partículas por la cantidad que ya había. Para ello tenemos que saber qué es una partícula elemental. Las partículas elementales se consideran así porque ya no pueden ser descompuestas en partículas más pequeñas. ¿Esto qué quiere decir? Que estas partículas son tan pequeñas que son indivisibles. No podemos partir de esta otra o sacar más partes de ella. Estas partículas elementales se clasifican en dos grupos, que son los fermiones y los bosones.
¿Qué son los fermiones? Los fermiones son conocidos también como las partículas de materia. Estos fermiones contienen masa como tal y pues conforman gran parte, digamos que la masa del átomo que nosotros conocemos. También fue acuñado por el físico teórico Paulo Dirac. ¿Qué es lo que quiere decir el principio de Pauli? El principio de Pauli nos dice que estos fermiones no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo, ya que como tienen masa, estos no podrían llegar a ocupar la misma posición en un mismo tiempo determinado. También hay que aclarar que estos fermiones como tal están divididos en dos grupos que son los quarks y los leptones. ¿Qué diferencia hay entre los quarks y los leptones? Los quarks se combinan de manera específica para formar partículas tales como los protones y neutrones y los leptones no experimentan interacciones fuertes. ¿Qué quiere decir esto? Tanto a los quarks como a los leptones hay unas fuerzas fundamentales. Estas fuerzas son cuatro, que son las fuerzas fuertes, las fuerzas débiles, las fuerzas electromagnéticas y las fuerzas gravitacionales. A los quarks, estas cuatro fuerzas, los quarks les aplican estas cuatro fuerzas fundamentales. ¿Qué pasa? Que a los leptones las fuerzas fuertes no generan ninguna aplicación sobre esta. También vale aclarar que los quarks tienen una carga fraccionaria y los leptones una carga entera. ¿Qué son los bosones? Los bosones son partículas portadoras de la fuerza fundamental de interacción. ¿Esto qué quiere decir? Los bosones, o también conocidos como partícula de Dios. Esta partícula, estos bosones, fueron descubiertos, bueno, su primer análisis teórico fue en 1964, pero fueron descubiertos hace poco, en el 2012, gracias al acelerador de partículas o al LHC. ¿Qué es lo que ocurre? Que estas partículas se desintegran prácticamente inmediatamente en el momento que están. Por eso son tan difíciles de ver o no se pueden ver, digamos que directamente, sino pues por un proceso determinado. ¿Y qué hacen los bosones dentro del átomo? Estos bosones recogen la masa, o sea, toman los fermiones y les da una masa, les da un tamaño y les da una forma. Y con esto forman los átomos que conocemos. Y pues obviamente estos átomos que conocemos son los que conforman toda la parte, o bueno, generan la masa y generan los objetos que nosotros conocemos. Por eso pues los bosones, tanto como los bosones y los fermiones son los causantes de generar los átomos. Los fermiones por su parte pues generan toda la parte de masa y los bosones son los que el encargado de, pues de generar, digamos que la estructura del átomo como tal, del núcleo atómico. Buenas noches a todos, me presento, mi nombre es David Almésiga y vengo a apoyar el tema del zoológico de partículas. Como ya habló mi compañero Diego sobre la historia, mi compañero Brian sobre el funcionamiento, entonces voy a tocar el tema de la aplicación. La aplicación a nivel industrial se ve en la medicina. Gracias a la aceleración de estas partículas podemos generar radioterapias con rayos gamma, con radiación ionizante y con aeroterapia, que es conocida como el pico de Branch, que nos permite imágenes térmicas del cerebro para ver la evolución del cáncer y así poder tratarlo con anticipación. Encontramos la área de tecnología, en el cual nos dice que hay sistemas capaces de gestionar la gran cantidad de información que producen los 60 millones de colisiones por segundo. Hay un sistema que está compuesto por servidores, clientes, organizaciones, satélites que van al espacio y nos ayudan a recopilar y analizar la información de 60 millones de colisiones por segundo. Todo esto gracias a la unión de partículas. También encontramos en la parte de energía. En la energía que encontramos, básicamente lo más importante que se ha desarrollado son los paneles solares, que gracias a la unión de partículas encontramos técnicas de vacío para poder reducir el calor en la placa y mejorar su eficiencia al momento de transmitir la energía a los hogares o a las diferentes situaciones que se necesiten. Y en la industria encontramos el tema de zoológico de partículas, cómo se termina en la composición de alimentos o analizar proteínas para fabricar fármacos. Encontramos lo del acelerador de partículas, lo del tema de la energía, lo de la tecnología y posteriormente lo de los fármacos, que actualmente son tratados 100.000 pacientes con partículas pesadas, que se denominan hadrones. También encontramos en Colombia a José Alberto Villamor,
que nos indica que todos los átomos de los elementos que hay en el universo pueden construirse con solo estas tres partículas elementales, el electrón, el quark O, que es nuestro protón, el quark down, que es el neutrón. Encontramos a Ángela Posada, que es experta y pionera de Latinoamérica en temas de energía y acelerador de partículas. Y ella lo que busca es acercar más esta temática de asociación de partículas al público común, es lo que está trabajando ahorita ella a nivel Colombia. Y como grupo de investigación encontramos la Corporación Corporate, que trabaja todo el tema de bioquímica, todo el tema de medicina y tiene sus diversos proyectos de investigación. Como lo podemos ver, encontramos a ICMT, que es de Medellín, que está unido con la Universidad de Antioquia, con la Gobernación de Antioquia, y vienen trabajando todo el tema de proyectos a nivel natural, como toda la unión de estas partículas afecta a nuestro medio ambiente, biología, molecular y celular. Y para responder a la pregunta de cómo aplicar la temática en nuestra carrera, posteriormente podemos ver que hay un sistema, un ámbito tecnológico que une servidores, organizaciones, satélites, para poder analizar 60 millones de colisiones por segundo que se presentan en el universo. Entonces, observando esto, podemos indicar nosotros o afirmar que podemos crear un sistema experto, una inteligencia artificial o un algoritmo inteligente para poder agilizar los procesos matemáticos más complejos y largos que están retrasando esta temática a nivel mundial. Muchas gracias por su atención y buenas noches.